¿Eres consciente de tu verdadera deuda con Dios? Sí, de eso hablaremos el día de hoy. Si tú y yo somos conscientes de lo que significa nuestra deuda eterna con el Creador. ¿Cuánto le debes a Dios? De eso hablaremos, sí. ¿Cuánto le debo a Dios? Sí, exacto. ¿Sabías que le debías a Dios o no sabías que le debías a Dios? Pues vamos a tratar este tema en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 36. Y para ello yo te voy a rogar que leamos todo el texto primero, que lo encontramos allí. Yo te voy a invitar a que leas conmigo todo el pasaje en la versión que tengo de la Reina Valera. Vamos para allá, es este que está aquí. Sí, perfecto. Dice aquí, versículo 36, ¿de acuerdo? Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó Jesús obviamente a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, dentro suyo, en su mente, ¿no? Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. ¡Ja! Es una pecadora. Verso 40. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo a este fariseo, y de aquí nos enteramos el nombre del fariseo, ¿no? Simón. Aquí está clarísimo. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo cortésmente, ¿no? Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Si te has dado cuenta, ¿no? Una simple matemática, uno debía el 10% que el otro, ¿no? Verso 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y hace una pregunta, ¿no? Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, ¿no? Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Ay, Simón, versículo 44, ¿no? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfumes mis pies. Luego dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados te son perdonados, le son perdonados, porque mucho amó. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre ellos, ¿no? Entre sí, ¿no? ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz, ¿no? Ve en paz. Así que, wow, se nos fue. Sí, aquí estamos otra vez. Perdón, la falta de costumbre de estas cosas, ¿no? Así que sí, aquí encontramos a Jesús en una situación un poquito comprometedora, ¿no? Una situación un poquito difícil de manejar dentro de la casa de alguien que es conflictivo totalmente para la relación que Jesús quiere impresionar, que quiere dar, que quiere mostrar al mundo. Así que vamos a ir poco a poco. Sabemos nosotros lo importante que es el contexto de lo que estudiamos. Así que vamos un poco al contexto de la palabra de Dios en el estudio del día de hoy, ¿no? Hablando de Jesús, una mujer arrepentida y un fariseo. Hablando del verdadero arrepentimiento. Encontramos en nuestro contexto que Jesús ya se encuentra de pleno en funciones, ¿verdad? Con relación a su participación en el ministerio. Él ya se encuentra predicando, enseñando, sanando, sacando demonios. Su popularidad es vista por todos a discreción, ¿no? Ahora, lo que está sucediendo en el capítulo 7 es que cuando él entra a Galilea, ¿no? A Capernaum, a la ciudad de Pedro, se encuentra con un centurión, quien tenía un siervo y estaba enfermo de muerte.
Y este centurión pide a Jesús que lo sane, pero sin que vaya a su casa y tan solo con su palabra, porque era suficiente la autoridad que Jesús tenía. Él creía y tenía fe en ello. Y Jesús se queda sorprendido de la fe de este centurión, ¿no? Que ni siquiera lo había encontrado en el mismo Israel. Después de este milagro de este hombre, el siervo casi muerto, Jesús hace un pequeño viaje como de 30 kilómetros al suroeste, ¿ok? Y se encuentra con otra situación. En esta otra situación ya no se encuentra con un casi muerto, sino con un fallecido, quien dejaba a una mamá que era viuda en la orfandad total. Y resulta que Jesús lo que hace es, por amor a esta mujer que se iba a quedar desamparada, resucita al hijo, probando su divinidad, probando el poder que Jesús tenía sobre la misma muerte. ¡Wow! Dos acontecimientos importantísimos que dieron pie a la respuesta que luego le daría a Juan el Bautista. Todos recordamos a Juan el Bautista como un profeta del Antiguo Testamento, como Elías, que tenía una cara así un poco despreocupada, ¿no? Porque él estaba más afanado en predicar rápidamente el reino de los cielos que ya se estaba acercando. Así que las otras cosas eran minúsculas comparado con la importancia del mensaje, porque el Mesías estaba en ciernes. Ok. Pero lo que resultó es que después que se levanta Jesús, que Juan presenta a Jesús como el Mesías, Juan el Bautista termina preso. Y termina preso porque justamente hablaba contra el pecado de los reyes, ¿no? Ya ustedes conocen la historia que sucedió allí. Y él, estando preso, tiene poco contacto visual del ministerio de Jesús. Así que se hace una pregunta. ¿Y el reino de Dios? Si ya vino Jesús. ¿Y dónde está el reino? Cuando vienen sus discípulos les pregunta, por favor vayan y pregúntenle a Jesús si es él el Mesías que esperaban o es un profeta nada más que es previo, ¿no? Que está preparando como él el camino del verdadero Mesías. Entonces, cuando estos muchachos, discípulos de Juan, van donde Jesús, entran al lugar donde había sido la resurrección. Y Jesús se encontraba justamente allí. Dice que en esa misma hora que llegaron ellos, sanó a muchos de enfermedades, plagas, espíritus malos, o sea, gente endemoniada, ¿no? Ciegos, imagínate, gente ciega que pueda volver a ver. Esto es alucinante. Cuando uno lo lee así es bastante superficial, pero ponte a alucinar a alguien que nunca ha visto en su vida y que luego tenga la posibilidad de ver porque Jesús solo puso sus manos sobre él, ¿no? Que alguien que tenga un demonio, que no se pueda controlar a sí mismo porque algo lo posee, salga de su cuerpo porque Jesucristo lo ordena, ¿no? Que cualquier plaga, no importa si sea coronavirus, oramos por el nombre de Jesús y se va. Así que Jesús está haciendo esto delante de estos emisarios de Juan el Bautista, y respondiendo Jesús le dijo en el verso 22, vayan y hagan saber a Juan lo que han visto. 1, testigos, y 2, lo que han oído. O sea, son testigos presenciales, ¿no? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos han limpiado, los sordos escuchan, los muertos son resucitados y a los pobres, finalmente, ¿no? El evangelio está dirigido a aquel que tiene la necesidad de encontrar el reino de Dios en su vida. Aquí está el mensaje, los pobres, ellos es anunciado, la buena noticia, no tienen que morir en sus pecados. Ese es el evangelio, ¿no? Hermano, no tienes que morir en tus pecados. Somos pobres espirituales, no somos ricos espirituales, somos decadentes espirituales, alejados de Dios, ¿no? Viviendo en este mundo pérfido, viviendo en este mundo paganizado, ¿no? Totalmente lleno de idolatría, de apatía espiritual. Todo es religiosidad. Viviendo así es que el Señor nos llama para que seamos ricos en Él, ¿verdad? Él se hace pobre por nosotros. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Es decir, que no se ponga a juzgar a Jesús, será, no será, sino que más bien crea. Mira todos los testimonios que hubo allí. Ahora, en este cuadro llegamos al estudio del día de hoy, ¿no? En este testimonio, en este cuadro hermoso, donde hemos visto fariseos, hemos visto gente que juzga a Jesús, hemos visto pobres, hemos visto gente que está escuchando el mensaje del Maestro. Así que tenemos, el Evangelio de Juan nos dice claramente que lo que está escrito en el Evangelio de Juan, pero obviamente en los demás, es para testimonio y para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, hubieron muchas otras cosas que Jesús hizo que no tenemos idea. Y una de las cosas que Jesús podía hacer era sentarse a enseñar, y el impacto que causaría su palabra en el corazón de la gente sería increíble, como por ejemplo arrepentimiento.
un mensaje que produzca arrepentimiento genuino. Y creemos que este mensaje poderoso había caído entre muchas personas y también entre ellos a los fariseos locales de la ciudad y también a mujeres y hombres pecadores considerados delante de la comunidad como personas totalmente despreciables, ¿no? Este es un pecador, esta es una pecadora, ¿no? Aléjate de ellos, son impuros, ¿no? No te mezcles con esos pecadores, te puedes contaminar. Así es como llegamos en este momento a este cuadro, que en realidad es un cuadro hermosísimo, ¿no? Es como una pintura de la vida de Jesús, demostrando la misericordia, el amor, la compasión de Jesús y la devoción, la entrega de alguien que ha entendido la gran deuda que tiene y habiendo sido perdonado, está dispuesto a entregarlo todo. Un fariseo, acá tenemos a un fariseo llamado Simón. Ok, va a ser puesto en contraste con una mujer pecadora, ¿no? Una mujer considerada dentro de la sociedad como impura, la cual va a recibir perdón, salvación, y esto a través de su fe. Apúntalo, tenlo marcadito, perdón, salvación y fe, que es la idea en la que vamos a ahondar durante el resto de la lectura. Así que debe ser identificada la mujer de esta historia con otras personas que hicieron algo parecido, ungir los pies de Jesús. María de Betania, María Magdalena. Pues si comparamos los evangelios, resulta de que no resulta ser la misma mujer. Así que parece que es una historia totalmente aislada, ¿no? Una historia totalmente aislada de las otras historias. De las otras historias que conocemos. Ahora, vamos a ver entonces el primer cuadro. La mujer arrepentida, ¿no? Esto es otra vez en casa de fariseo. ¿Cómo se llama el fariseo? A ver, ¿alguien se acuerda? Simón, ¿no? Simón el fariseo. Ok, y bueno, algunos creen que esto sucede en Galilea. Versículo 36. Vamos a ver lo que está pasando aquí en el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado, obviamente, Jesús en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Bueno, no podemos identificar certeramente la motivación de esta invitación, ¿no? Pero en el transcurso de la lectura se nos arrojan muchas luces de este sentimiento que tenía el fariseo con relación a Jesús. O sea, sí creía en él, pero tenía un poco sus dudas. Creía en el testimonio de lo que hacía porque era testigo, pero se preguntaba de dónde, ¿no? ¿Cómo era esto? Era alguien difícil, ¿no? Difícil. Pues no fue así, por ejemplo, el caso de Nicodemo, ¿no? Era un maestro de la ley, ¿no? Un maestro del Sanedrín todavía, de los ancianos de Israel. Y él creyó, y él, no solo él, sino otros más, porque yo recuerdo que él dijo, hemos creído en ti, ¿no? Que has venido de Dios. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Así que, así como es el primer año del ministerio de Jesús, la relación entre los judíos fariseos y Jesús no estaba todavía rota del todo. Había muchos fariseos que todavía estaban tratando de saber quién era Jesús para atacarlo o no, para resistirse o no. Así que hay todavía una suerte de saber bien definir el corazón de él. No está del todo claro. Ok, sin embargo el fariseo desestimó todos los protocolos. Ahora tenemos protocolos también, ¿verdad? Difícilmente estamos recibiendo visitas en nuestros hogares, pero si así fuera el caso, tenemos pues agua con lejía en la puerta, tenemos alcohol, tenemos agua con jabón, ¿verdad? Tenemos desinfectante, tenemos todo. Si alguien viene a la casa, los desinfectamos, nuestros protocolos de higiene por la pandemia que nos ha atacado. Ahora, los judíos tenían sus protocolos de higiene cuando alguien venía a la casa. Recuerden que las personas andaban con básicamente un cuerito bajo el pie, ¿no? Bajo la planta del pie amarrado con unas tiritas, que eran unas sandalias muy simples. Ahora las sandalias son preciosas, ¿no? Son bonitas, armadas, ¿no? Tienen una estructura bonita. Antes eran bastante simples y la gente no andaba pues mucho en caballo, porque es carísimo andar en caballo en esa época. En burro, pues los que tenían negocio, en asno, ¿no? Pero la mayoría caminaba. Entonces, cuando tú entrabas a una casa, esos pies estaban llenos de tierra y se había sudado, te puedes imaginar cómo estaban. Por eso que era parte de los protocolos una higiene básica entre lavada de manos, lavada de pies, que el anfitrión debería ejercitar sobre la persona. Y si era muy estimado el que llegaba a casa, evidentemente debería echarle algún perfumito, ¿no? Un perfumito para que encima de su higiene oliera bien y él se sintiera
bien dentro del hogar. Entonces se usaba cierto tipo de perfumes, cierto tipo de aceites para que hubiera ese aroma especial dentro de la casa y el recibido se sintiera bien hospedado. Así que Jesús entra en la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Así que esto indica que este fariseo no respetó las normas elementales de hospitalidad oriental que habían en esa época. Jesús se sentó con los pies sucios. Se sentó con los pies sucios y nada, se sentó a comer. Y Jesús dijo, bueno, no me atienden, bueno, no importa, me siento y estoy con el fariseo. Ahora, los banquetes eran propicios para discusiones, tanto filosóficas, teológicas, desde el periodo que ya los griegos comenzaron a dar sus culturas, ¿no? La cultura helenística, ¿no? Estaba de por medio, así que había discusiones interesantes. Así que los fariseos participaban mucho de estas condiciones de discusión y probablemente esta era otra actitud del fariseo. Bueno, voy a invitar a Jesús para debatir con él, ¿no? Para conversar, para filosofar un poco del Tanakh, ¿no? A ver qué piensa él de la ley de Moisés, qué piensa pues de las escrituras, ¿verdad? Cómo está su teología. Él es un maestro, este fariseo es un hombre preparado, ¿no? Así que tal vez invita a Jesús para decir, tú eres un maestro, ¿no? Entonces vamos a honrar tu tarea, ¿ok? Y vamos a conocer un poco más tu doctrina. Pero la condición es un poquito áspera con Jesús. Pero siéntate ahí, a ver, no me toques. Qué impropio, ¿no? Además, al parecer consideraba a Jesús como un profeta, como lo veremos en el verso 39, ya lo hemos leído, ¿no? No, este no es profeta, ¿no? Si no supiera. Así que no desaprovecharía la oportunidad de verificar si era un profeta o no. Y si era un profeta, él podría decir en cualquier otro momento, yo tuve a este profeta en mi casa, ¿no? O sea, sube su ranking, ¿no? Jesús pudo rechazar la invitación porque era muy incierta, ¿no? O sea, me estoy metiendo en una olla de grillos y no sé cómo va a acabar esto. No está definido. Me invita, pero tiene doble sentimiento. Como diríamos nosotros, me han invitado a comer, pero no sé si voy a ir porque no estoy muy seguro qué quiere conmigo esa persona. Ok, pero Jesús aceptó. ¿Sabes por qué aceptó? Porque el propósito de Jesús es salvar a la humanidad. ¿Sí? Es decir, Él no vino solamente por los pobres, sino vino por todo aquel que se quiera arrepentir. Así que Jesús no solo se está enfocando en una mujer arrepentida, que es el texto de hoy día, sino que también lo va a hacer sobre él. Jesús también tiene compasión de este hombre, ¿no? Ahora, se sentó a la mesa. Ahora, recordemos que, pues, para efectos de recrear nuestra mente y entender un poquito cómo sucede este cuadro, porque el hecho de que esta mujer venga por atrás y tome sus pies parece medio raro para nuestra época, en la que tenemos una mesa más o menos de 90 centímetros de alto, con bancas o sillas más o menos de 80 centímetros, y en la que yo me puedo sentar cómodamente y mis pies están en el suelo. Pero recuerden que en esos tiempos tenían una especie de taburetes de 30 centímetros. Las personas se sentaban sobre su codo izquierdo, la mayoría que era diestra, ¿verdad? Y ponían los pies hacia atrás y la mano derecha la tenían libre justamente para poder comer de esta mesa, y podían sentarse en un círculo donde todas las cabezas se verían del tronco hacia arriba, ¿no? Del pectoral hacia arriba. Y entonces los pies quedarían hacia atrás, hacia las paredes. Entonces, cuando dice se sentó a la mesa, nosotros lo entendemos, ¿no? Se sentó a comer. Pero en realidad se reclinó en la mesa y dejó sus pies hacia atrás. Ok, y en plena cena, en plena convivencia con este fariseo que tal vez tenía preguntas interesantes, ¿no? Tal vez tenía cuestionamientos así teológicos profundos, y Jesús estaba vacilando ahí. Ok, Simón, vamos a ver ese punto de este punto. Estaban conversando amenamente cuando ocurre algo inesperado. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿No? Algo bochornoso para el anfitrión, ¿ah? Pero seguramente algo maravilloso para Jesús. ¿Qué sucede? Pues el versículo 37 dice que una mujer de la ciudad, o sea, era alguien conocida. Si tú vives en un distrito pequeño, tú conoces a la gente del barrio. Yo vivo en un distrito de uno de los más pequeños de la ciudad capital de Lima, ¿no? Llamado Barranco. Es pequeñísimo, creo que son 15 cuadras de largo nada más, ¿verdad? Y eso es todo el distrito. Así que alguien que crece en un lugar como Barranco tiende a conocer las familias por lo general y a los padres o a los hijos de lejos. Has estudiado en el colegio con muchos de los del barrio,
conoces a todos. Así que esta mujer no era ajena a públicamente ser conocida, ¿verdad? De repente, si no es por el nombre, la conoces por el apodo, ¿no? Por ejemplo, a veces yo tengo mis amigos del colegio que más me acuerdo de ellos por sus apodos que por sus nombres y apellidos. ¿Verdad? Y así, con amigos del barrio, nos llamamos de apodos y luego te preguntan, ¿y cómo se llama tu amigo? No sé, nunca le pregunté. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho, ¿no? ¿Cómo se llama tu amigo? El Cojo, ¿no? ¿Cómo se llama tu amigo? Cuchillo. ¿Cómo se llama tu amigo? ¿No? El Tramposo. Pero ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre verdadero? Ah, no sé, ¿no? Quique el Feo. Pues no sé, ¿cómo se llamarán tus amigos en tu barrio? Ahora, esta es una mujer y tenía un apelativo. Todo el mundo la conocía. ¿Y cómo la conocían? El texto lo dice claramente, ¿no? Aquí justamente le ponen este nombre donde ella es calificada. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora. Todo el mundo sabía quién era esta mujer. Tal vez no conocían su nombre, tal vez no sabían su apellido, o si lo sabían ya no interesaba, porque ella era conocida como la pecadora. Así que llegaba alguien al barrio y preguntaba, ¿hay aquí alguna pecadora? Y todo el mundo señalaba, ¡rah! Ella. Inmediatamente. Todo el mundo levantaba los ojos y podía decir, ahí está, ella es la pecadora. Ella estaba allí y al saber que Jesús estaba en el barrio, y no solo en el barrio, ¿no? Llegó Jesús, ¿sí? ¿Dónde está? Siguió preguntando, dice, y entonces se enteró que estaba en la casa de Simón. ¡Wow! Está en la casa de Simón. Y mira los detalles, porque dice que sabía que Jesús estaba a la mesa. Es decir, ok, Jesús está reclinado, Jesús está echado prácticamente en el piso, obviamente cómodo, como se acostumbra en esa época, y está en la casa de Simón, ¿no? En la casa del fariseo. Entonces ella trajo, dice. Es probable que fue a su casa, o es probable que tenga el perfume a la mano y lo trajo consigo, ¿no? Entre otras cosas que ella tenía. Pero ella se aferró a su frasco. Creo que la imagen que tengo detrás mía es bastante evidente, ¿verdad? Aquí muestra un frasco en sus manos. Un frasco y luego dice el material del frasco. Es de alabastro y lo cual contenía un perfume. Ok. Ahora, esto es un escándalo moral y religioso para el fariseo, evidentemente. Cuando dice que era pecadora, para nuestra mente occidental lo deja abierto, pues. ¿Sabes qué? No importa qué pecado sea. Ella fue a buscar a Jesús. No importa el pecado que haya cometido. Sin embargo, para el contexto de la cultura, la palabra pecadora podría inclinar a pensar que era prostituta. Una mujer de la vida alegre, ¿no? Una mujer que vendía su cuerpo por un precio. Así que no queremos terminar de tildar a esta mujer, ¿verdad? Con algo que de repente no era. No queremos ser injustos, pero era la costumbre. Una mujer pecadora era considerada una mujer de la vida, ¿no? Una mujer dedicada a este tipo de acciones, ¿no? Entonces, su vida era lo suficientemente conocida como para que el fariseo la pudiera describir tácitamente así, ¿no? Si el Señor supiera quién es, supiera qué pecadora es esta mujer. No estaba invitada a la comida, porque dice que entró, ¿no? Se enteró que Jesús estaba a la mesa y entró. Pero la declaración de Jesús, versículos más adelante, más o menos entre 44 y 50, que lo vamos a ver en detalle, ¿okay? Va a sugerir algo. ¿Sabes qué? Va a sugerir que ella ya se había convertido al Señor. Es decir, ella en algún otro momento, porque Jesús tenía un año más o menos haciendo estos milagros, en toda esa zona de alrededor del mar de Galilea, que ella había escuchado el mensaje de Jesús. Debe haber oído en algún momento las palabras de Jesucristo con relación al pecado y al perdón de pecados, con el objetivo de que la gente se arrepintiera. Tal vez ella estaba buscando salir de esa vida en la cual se encontraba, se sentía sucia, se sentía desmerecida, invalorada, vacía. Tal vez con pequeña opulencia, tal vez he logrado conquistar ciertas cosas, pero cada vez que me toca adquirir esas ganancias, lo hago con mi cuerpo o lo hago con mi pecado. Y esto me minimiza como persona, me hace sentir vulgar, cochina, sucia. Y Jesús, al predicar su mensaje, lo único que calzó en ella es un corazón que diga, hay una oportunidad
Jesús dice que si me arrepiento, Dios me perdona. Así que vamos a ver que hay lágrimas en sus ojos y probablemente eran de alegría porque ella había aceptado el mensaje de Jesús. ¿Ok? Y la unción que ella llevaría en este frasco mostraría una pequeña ofrenda para este hombre que había dado a ella una consideración de paz en su vida, por fin, por el perdón de sus pecados. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Qué tan graves son nuestros pecados? Yo no me involucraría o no me compararía con un proxeneta tal vez, ¿verdad? Pero si veo mis pecados, son terribles. Delante de los ojos de Dios son espantosos. No importa si son pequeños o grandes. Algunos dicen, bueno, yo siempre he sido una buena persona, mi pecado no es tan terrible como lo de ese cristiano que se ha convertido, que cada vez que habla de su testimonio es un testimonio increíble, un pecador horrible que Dios lo rescató, ¿no? Y su testimonio es poderoso. Y mi testimonio raya un poquito más de lo aburrido, ¿no? Así que cuando me pides mi testimonio no sé qué decir. Pero ¿sabes qué cosa, mi hermano? No importa qué pecado hayas cometido, a los ojos de Dios es espantoso, es horrible. Solo basta saber cuánto consideras tú que es horrible tu pecado. A veces consideramos que no es tan horrible cuando lo comparamos con los demás. Pero yo tengo que verlo a la luz de cómo lo ve el Señor. Acá menciona que el frasco era de alabastro. Yo me hice mi ejercicio un poquito en Google y una papelera de alabastro, que es como una especie de yeso un poquito menor que el mármol, ¿ok? De una masa fina, está costando no menos de $300, ¿ok? Así que si consideramos que el frasco es más grande y era costoso, ¿cuánto más el perfume? El perfume que ella tenía en sus manos parece que era un perfume carísimo, ¿no? Un perfume que costaba mucho, ¿ok? ¿De dónde sacó ya ese perfume tan caro? Tal vez algunos comentan que era el perfume que ella utilizaba para su negocio. Por decirlo suavemente, ¿no? O sea, por ese negocio vergonzoso que ella tenía. Así que cuando ella tenía sus relaciones, cuando ella tenía sus idas y venidas con sus clientes, ella usaba este perfume, ¿ok? Para darle aroma a esa relación. Así que ella, al parecer, invertía mucho en estos perfumes. Y es muy posible que ese hubiera sido su adquisición original, con propósitos realmente pecaminosos. Pero ahora su corazón había abandonado el pecado para volverse a Jesús. ¿Y ahora qué hago con este frasco? Con esto caro, ¿qué lo hago? Porque no lo voy a dedicar más a la maldad, al pecado, a lo que sería el adulterio, la fornicación. No lo voy a dedicar más a ello. Ahora, tanto su cuerpo, su alma y sus posesiones se los va a dedicar de lleno al Señor. Es claro que ella sintió la necesidad de traer a Jesús una ofrenda de acción de gracias, a quien había sido el instrumento en el camino de tener vida y ya no más en pecado. Ya no más en pecado. Ahora, miren lo que dice el verso 38. Yo voy a sacar de acá 5 puntos y espero que lo apuntes, hermano. ¿Por qué? Porque yo quisiera que tú te hagas una tomografía, ¿no? Tú mismo te hagas una radiografía y te evalúes qué tal está tu pecado, tus pecados, ¿no? Con relación a Dios, tu deuda con Dios. Y si tú estás dispuesto a hacer lo que esta mujer hizo. Ella, recuerda, entró a la casa y si recuerdas, Jesús se encuentra echado y con los pies hacia atrás. Y ellas, las que escuchan, vienen, entran y están viendo todo. Están ¿dónde? Al lado de la pared, porque no son parte de la cena. Así que era fácil llegar a los pies de Jesús. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y lo ungía con el perfume. Así que aquí encontramos 5 cosas. Ve apuntando, ve tomando nota, porque al final tomaremos examen. A ver, ¿quiénes de nosotros estamos realmente atentos? Cuando yo digo que ya estaba detrás de él a sus pies, ya hemos dicho el contexto cultural y el lugar de la sala en el que se encuentra y por qué. Pero ¿sabes de qué me habla esto? Porque ella pudo haber entrado y pudo haber pedido la palabra y pudo haber dicho delante de todos: Jesús, por favor, siéntate un ratito, quiero conversar contigo delante de ellos. Ella no hizo eso. ¿Qué hizo ella? Se fue a sus pies de frente. Y estuvo detrás de Jesús.
sin motivación a que todo el mundo la viera ni que tomara el control de la reunión. Esto me habla de humildad. Luego dice que llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies. O sea, se fue en llanto, se fue en llanto, se fue en llanto. Habla de quebrantamiento, habla de reconocimiento de pecado, habla de arrepentimiento, habla de una expresión de corazón, ¿no? De lo que está en su corazón hacia afuera. Es que las lágrimas son como la expresión del corazón, ¿no? Las lágrimas son la expresión de lo que hay en el corazón. Estamos hablando de una mujer honesta, ok, bajo esta premisa, así que no hablamos de lágrimas fingidas, eso lo dejamos aparte. Estamos hablando de una mujer auténtica en pleno quebrantamiento. Así que van dos cosas. Primero humildad y después arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento. Una expresión de corazón. Tercero, y los enjugaba con sus cabellos. Ella había logrado derramar sus lágrimas en sus pies. Si sus pies no habían sido lavados, sus pies estaban con polvo. Ok, ahora imagínate, las lágrimas, mis lágrimas, por más que yo llore mucho, no llenan un vaso en un momento muy corto. Tal vez si los dejo una semana llorando, llena un vaso. Así que, ¿tú te puedes imaginar ese losadal que había en los pies de Jesús? En realidad los pies de Jesús estaban convirtiéndose en un barro, ¿no? Con las lágrimas de ella, ¿verdad? Eso es lo que estaba sucediendo. Ahora, cuando esto pasaba, ella veía que los pies estaban ensuciándose más, tratando de por ahí caer gotas de barro, así que ella toma su cabello, porque no tenía una manta para limpiar, y con su cabello limpia los pies sucios, embarrados de Jesús, llenos de lágrimas. ¿Qué mujer haría algo así? ¿Qué mujer usaría su cabello para limpiar los pies de alguien? Honestamente, yo nunca lo he visto. Y me parece humillante. Me parece humillante, ¿no? Sobre todo de una mujer, un poco de su negocio, de su trabajo, ¿no? Donde su cabello significaba mucho, ¿no? Su apariencia significaba mucho. Yo imagino que, como ahora, muchas damas cuidan de su apariencia, invierten en su cabello y lo hacen con bastantes éxito, ¿no? Que le queda precioso el cabello. Así que contaminar tu cabello con algo así era humillante y creo que lo es hasta ahora. Así que aquí encontramos el tercer punto, humillación. Primero, ¿cuál fue? Humildad. Segundo, arrepentimiento, ¿verdad? En un sentido de quebrantamiento. Tercero, humillación. Mira, humillación, ¿ah? Vamos comparando nuestro corazón con relación a Jesús. ¿Realmente yo soy humilde ante Jesús? ¿Realmente yo estoy en un arrepentimiento genuino con el Señor? ¿Realmente estoy dispuesto a lavar los pies del Maestro? ¿A secarlos con mis cabellos? Bueno, no queda ahí la cosa. No queda allí la situación. Porque imagínate esa embarrada que hay en los pies de Jesús, encima del cabello que lo está tratando de limpiar. Y lo cuarto que hace esta mujer es increíble. Está besando sus pies. Besa sus pies. ¡Wow! Esto es realmente conmovedor. Besaba sus pies, me habla a mí de devoción, de estar a los pies de alguien, incluso besándolos. Mira, solo lavar los pies de otra persona ya es un poquito fastidioso, ¿no? Jesús dijo, lávense los pies unos a otros, ¿no? Las autoridades se imponen sobre los demás. Pero mi autoridad no es así, ¿no? Mi autoridad es servir a los demás. Así que lávense los pies unos a otros. Pero lavarse los pies al compañero no es tan gratificante, ¿verdad? No es tan bonito lavarle los pies al amigo, al pata, al amigo del barrio de repente, o al amigo cristiano, ¿no? Tus piecitos, sácate las zapatillas que has estado haciendo ejercicio, yo te lavo tus piecitos, ven, ¿no? Normalmente eso no pasa. Y es bastante humillante tal vez. Ahora, imagínate que vayas al siguiente nivel, los besas. Así que aquí ya estamos hablando de otra cosa, hermano. Aquí estamos hablando de devoción, sumisión, estamos hablando de un afecto entrañable, estamos hablando de un respeto a alguien que se le considera superior, estamos hablando incluso de que porque yo he sido salvado o salvado estoy agradecido, ¿no? Hablamos de gratitud, así que hay varias formas de definir que besaba sus pies. Yo lo dejaría en devoción o gratitud. Ahí tenemos el cuarto, ¿no? Devoción, gratitud. Y por último, no solamente usó su ser, sino que usó el perfume carísimo que ella lo usaba, tal vez, ¿no?
para las cosas malvadas, para las cosas impías, para las cosas del mundo, que los usaba para la satisfacción carnal, que los utilizaba para su propia carne, ahora lo viene y se lo entrega a Dios. Qué maravilloso, ¿no? Porque yo recuerdo que Pablo dice en la carta a los romanos que antes nosotros usábamos nuestros miembros, ¿no?, para causas del pecado. Así usábamos nuestros miembros, los utilizábamos para el mal. Utilizábamos nuestras manos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros cuerpos, los utilizábamos para el mal. Ahora dice, debemos utilizar todo eso para el bien. Debemos traer todas nuestras cosas que utilizábamos para el mal y entregárselas a Dios. ¿No te parece eso increíble? ¿Estás dispuesto a entregarle a Dios, ok, lo que tú utilizabas para el mal antes? O de repente no del todo mal, ¿no? Pero ¿estás dispuesto a entregárselo al Señor? Me refiero, a veces utilizabas para trabajar, pero ahí te das tus escapaditas, ¿no? Y hacías daño a tu familia. Pues entrega eso a Dios. Arrepintámonos de nuestros pecados. Seamos humildes de todo corazón. Recordemos lo que ella hizo. Humildad, reconocimiento, arrepentimiento, humillación ante Jesús, gratitud o devoción, y por último, ella está demostrando un servicio, porque está haciendo lo que el anfitrión no hizo. El anfitrión debió ungir su cabeza, pero ella se sentía, mira, tan indigna, tal vez, que no ungió su cabeza. Tal vez ya llena de temor, lo que hizo fue ungir sus pies. Y le dio el servicio que el fariseo, Simón, no le dio. Ok, wow, qué tremendo cuadro, hermano, qué tremendo cuadro, y este cuadro quiero que lo tengas presente. Ahora, es interesante que el fariseo, en lugar de decir, wow, como nosotros, ¿no? Increíble lo que está pasando acá, lo que él hace es critica. Todo esto está avergonzando a Simón, que es un típico fariseo, ¿no? Podríamos decir que él amaba un poco a Jesús, pero al ver que no repudió a esa mujer pecadora, creyó que el maestro era un falso profeta. Oh, sí, claro, mira lo que dice el verso 39. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, o sea, en su mente, en su cabeza, dijo así, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Él vio lo externo, que era una mujer pecadora, pero no vio su corazón. Él se centró en solamente ver lo que era externo. El fariseo, llevado por sus prejuicios religiosos, morales, ¿no?, cuestionó en su mente, acuérdate, a Jesús. Se había estado preguntando si él era el Mesías, ¿no? ¿Realmente será el profeta, un profeta? Si así era, en este momento ya no le cabía ninguna duda, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo fuera, este profeta hubiera discernido al toque, inmediatamente, ¿ok?, quién era esta mujer. ¿Ok? En cuanto a su vida pecaminosa y en cuanto a su baja categoría como ser humano. Habría despedido a esa mujer que es repudiada, es infame esa mujer delante de la sociedad, ¿no? Quitamaridos tal vez es. Es una mujer conflictiva, problemática, es una mujer de bajos escrúpulos. ¿Cómo es posible que el maestro se deje tocar por esta pecadora? Sin embargo, la explicación que dará Jesús quedarán 4 cosas claras. Cuando Jesús le explique a continuación, él dirá 4 cosas. 1. Jesús conoce a esa mujer, conoce su pasado, conoce su presente, aún sabe lo que Simón está pensando y en consecuencia, él es un profeta. En realidad, uno que discierne incluso las intenciones del corazón y la mente de las personas. Y por último, es nada más ni nada menos que el Salvador divino, ¿no?, investido de toda autoridad para poder perdonar pecados. Y como Jesús es un caballero, amén, Jesús es un caballero en la mesa, y en realidad estaba preocupado por este fariseo, que estaba buscando tal vez respuestas. No quiso replicarle, pues, rígidamente, y le dice al fariseo que le tiene algo que contar, ¿no? Y vamos a entrar en la parábola de los 2 deudores. Jesús, conociendo pues el pensamiento de Simón, le responde sin que le pregunte. ¿Te das cuenta, no? Enseñándole esta parábola que vamos a ver ahora, esta parábola, que alguien que recibe mucho perdón ama mucho,
y alguien que recibe poco perdón ama poco. Es un poco la idea del fondo de esta parábola. Miren lo que le dice Jesús. Las dos deudas impagables. Verso 40 al 41. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, ay Simón, una cosa tengo que decirte. Y entonces él le dijo: di, maestro. Verso 41. Un acreedor, ¿no? Un prestamista o alguien muy potentado que podía ayudar a otros, tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios y el otro le debía 50 denarios. Cuando él le dijo: di, maestro, el fariseo reconoce que Jesús es un maestro. Por eso lo había invitado, ¿no? Creo que el anfitrión tiene un problema todavía, un conflicto de identidad de quién es Jesús. ¿Es un profeta o es un maestro? Pero pronto va a descubrir que es las dos cosas. Y verá que también tiene el poder para perdonar pecados porque es el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, él hace la comparación. ¿Cuáles son las personas involucradas en esta parábola? A ver, coméntame. Dice acá, un acreedor tenía dos deudores. Así que está muy simple esta parábola. Un acreedor y dos deudores. ¿Quiénes serían estos deudores? Estos deudores son la mujer y Simón el fariseo. Y el acreedor es Jesús. Los dos eran deudores y tenían dos cosas en común y también dos grandes diferencias. Los dos debían y no podían pagar su deuda. No importa si era pequeña o grande, no tenía para pagar. Pero ella era 10 veces más, tenía 10 veces más deuda que el otro. En consideración, la mujer pecadora que estaba lavando los pies debía 10 veces más que el fariseo. Y los dos eran pecadores, aunque ella, obviamente, mucho más que él, ¿verdad? Ahora, continúa la parábola. Y no teniendo ellos con qué pagar, dice el verso 42, perdonó a los dos, a ambos. Y entonces hace la pregunta: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Dice que no teniendo ellos con qué pagar. Y en el reino espiritual, todos los hombres estamos en problemas, porque ninguno podemos pagar nuestra deuda moral y espiritual. Dice el libro de Santiago que basta que hayas roto una de las leyes para que no tengas acceso al reino de los cielos. Basta con que hayas roto una. La verdad, hermano, es que hemos roto toneladas. ¿Podrás pagar todas y cada una de tus deudas delante del Señor? Morales, espirituales, físicas, relacionales. Has pecado contra Dios, has pecado contra tus padres, contra tu cónyuge, contra tus hijos, contra tus hijas, contra tus nietos, contra tu prójimo. Hemos pecado vez tras vez y estamos endeudados hasta la coronilla. Ninguno de nosotros realmente puede pagar esta deuda que es enorme. No importa cuántas hayas hecho, a los ojos de Dios, tu deuda es impagable. Ahora, en los días de Jesús había dos reglas para seguir con el deudor. 1. Lo perdonas o lo esclavizas. Definitivamente no puedes pagar. Entonces, ¿qué haces? Te vendes de esclavo tú y con ese dinero me pagas. Así era. Así eran las leyes en esa época. No había algo que, bueno, entonces entremos en una cuota de 40 años, de $500 mensuales, me vas pagando de a poquitos, ¿no? Pero no tengo $500 mensuales, con la justa gano el mínimo, no me interesa, yo te estoy dando oportunidad de que me pagues. No, hermano, te vendían a ti, a tus hijos, a tu familia, y con esa plata la persona regresaba con su dinero. O lo otro era, mira, yo sé que no me vas a poder pagar, no te quiero hacer daño a tu familia, ya no te vuelvas a endeudar de esta manera, te perdono, te condono la deuda. ¡Wow! Habían las dos posibilidades. Este hombre perdonó a los dos, al que debía mucho y al que debía poco. De manera que el perdón siempre involucra una gran deuda de gratitud. Es decir, los dos deberían estar agradecidos porque no podían pagar. No importa cuánto haya sido la deuda. Pero Jesús pregunta al fariseo, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Ok? Yo he estado leyendo un poquito más y la expresión aramea dice algo así. ¿Cuál de estos dos deudores estará más agradecido
con el acreedor? O sea, ¿cuál de ellos amaría más al acreedor? La respuesta está pero evidente, ¿no? La respuesta es clarísima. La respuesta es clarísima. Entonces, vemos el siguiente versículo, 43. Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y entonces Jesús le responde, rectamente has juzgado, ¿no? Rectamente has juzgado. Ahora, quiero que analices un poquito la palabra que dice aquí el fariseo. Él dice, pienso que. O sea, supongo que. Es decir, presumo que. La respuesta es tan obvia que hasta un niño de primaria podía responderla, ¿no? O sea, yo creo que al leerla todos diríamos, obvio, ¿no? Que debe más, está más agradecido, ¿no? Pero él está respondiendo con cierto titubeo. Él no dice como, definitivamente, pues Jesús, es obvio. Él dice, supongo que estas luces de titubeo, yo creo que no son porque no esté bien seguro la respuesta de Jesús, sino porque se da cuenta en qué dirección va la parábola. La respuesta es a quien perdonó más, es decir, al que es consciente de su enorme deuda sin poder pagar. Y se le perdona es quien estará inclinado a mostrar mayor agradecimiento de amor. Entonces, enseguida, una vez con la respuesta en sus labios del mismo fariseo, Jesús gira la parábola y se la aplica tanto a Simón como a la mujer. Miren lo que le dice, cómo Jesús habla a Simón viendo a la mujer. Versículos 44 al 46, ¿no? 44 al 46. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, ni siquiera con aceite de oliva, pero está ungido con un perfume en alabastro, ¿no? en base de alabastro, mis pies. Mira las palabras de Jesús cuando le dice, ¿ves a esta mujer? Si te das cuenta, la conversación de Jesús con el fariseo no es del todo fuerte, no es así, mira, oye, hipócrita, no le está diciendo así, está siendo bastante paciente Jesús, porque le dice, ¿ves a esta mujer? Él quiere que Simón vea lo que no había visto. Entré en tu casa y tú no hiciste esto, 3 cosas que tú no hiciste y ella sí lo hizo por mí. El trato que Simón dio a Jesús era radicalmente diferente al de la mujer, aunque el perdón está ofrecido para los dos. Al parecer, ella demostraba que amaba a Jesús, pues se daba cuenta de que era pecadora y que necesitaba el perdón. Solo la mujer arrepentida había recibido mucho perdón y por tanto mostraba mucho amor a Jesús. Por el contrario, Simón se consideraba como el resto de fariseos justos, puros, ¿no? Y no consideraban necesario el perdón, por lo menos la mayoría. Por tanto, mucho menos necesitaría el perdón especial de Jesús. Ella, esta mujer pecadora, dio muestras de su arrepentimiento. Él dio muestras de su desdén y desprecio contra Jesús. Jesús va detallando minuciosamente el contraste entre el quebrantamiento de esta supuesta prostituta y la frialdad de este hombre cabal, ¿no? Este hombre moralmente puesto, ¿no? Doctrinalmente, dogmáticamente puesto en la doctrina. Entre la gratitud de esta mujer de la vida y la apatía indiferente de este fariseo. Entre el corazón perdonado y quebrantado de esta mujer y otro que se resiste a recibir la gracia de Dios siendo confrontado con su pecado. Hay una pregunta que yo me estoy haciendo, ¿no? La pregunta que yo me hago es, ¿a quién está evangelizando Jesús? ¿A la mujer o al fariseo Simón? ¿A quién le está predicando Jesús? Al parecer, Jesús, a partir de estas muestras, ¿no? de gratitud, de corazón quebrantado de la mujer, quiere estimular la gratitud de otro deudor que no se ha dado cuenta que tiene una gran deuda delante de Dios. El fariseo religioso también tiene la oportunidad de recibir el perdón por la fe en el acreedor que es Jesús,
quien nos da la vida y nos da la oportunidad de regresar a Él y disfrutar de la paz. Mi hermano, hasta aquí. ¿Con quién te comparas? ¿Con la mujer vulgar arrepentida o con el hombre pulcro? ¿Con el hombre limpio de pecados? O que, entre comillas, que es el fariseo Simón. Yo espero que te compares con la mejor persona en el sentido de arrepentimiento, evidentemente, ¿no? En el hecho de que tengamos que arrepentirnos. Ahora, Jesús habla a Simón viendo a la mujer en el verso 47, le dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Jesús usa esta parábola para afirmar que sus pecados serían perdonados. Sin embargo, tenemos que reconocer bien lo siguiente. La mujer no recibió perdón por su amor. Ella amó porque había recibido el perdón. Así que pongámoslo en claro. Yo recibo ese gran perdón de mis pecados, por eso amo mucho. El amor de la mujer fue la evidencia del perdón. Su mucho amor demostró que era consciente de que le habían perdonado tremenda deuda. Aquel que ha sido perdonado en mucho, ama mucho. Mientras que aquel que considera que se le ha perdonado poquito, pues no tiene muchas razones para agradecer, para amar y a su vez perdonar a otros también. Los fariseos se creían casi perfectos, inmaculados, ¿no? Sin necesidad de mucho perdón, por lo que eran muchas veces duros de corazón, fanáticos. Luego, en el siguiente verso 48, Jesús lo va a decir claramente y le dice a ella, tus pecados te son perdonados. O sea, no deja lugar a duda en lo más mínimo. Aquí la traducción literal que encontramos en este versículo es, tus pecados han sido perdonados. Han sido perdonados en tiempo pasado. Esto nos sugiere que ella ya había encontrado la salvación en Jesucristo. Pero en vista de su vida pasada, seguro de la mirada de la gente del barrio, aún la seguían considerando sucia, impura, pecadora, probablemente ella necesitaba una confirmación de Jesús en su demostración de amor. Ahora, ella solamente está expresando esa gratitud, esperando esa confirmación de Jesús. Y esto realmente sí encaja perfecto con la parábola, ¿no? Porque en la parábola el amor vino después del perdón, ¿no? El amor vino después del perdón. Y en esta sala la mujer demuestra su amor por la seguridad de haber sido perdonada por el Señor. Ahora Jesús se lo estaba asegurando. Y al hacerlo públicamente, también lo hizo a causa de toda la gente que miraba y la conocía, la gente del barrio, para que ya no la consideraran más como una pecadora. Esta pseudo prostituta entró avergonzada, humillada por su pasado, pero valió la pena, porque siendo la intrusa, salió como de aquel lugar como la anfitriona, y con el más grande tesoro que en su ser humano una persona podría alcanzar. ¿Cuál? La seguridad del perdón de sus pecados. Entonces ella se para seguramente para salir, y mientras tanto la gente que está allí comienza a murmurar, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre ellos, entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz, ve en paz. Aunque en este intercambio de palabras con Simón, Jesús nunca dijo que era el Mesías. En ese lugar solo el Mesías tendría la capacidad de perdonar pecados. La salvó su fe, ojo, no sus obras, no su perfume, no el envase de alabastro, no sus lágrimas en los pies de Jesús, no su cabello humillado, sino su fe. Su fe hizo que respondiera con amor, que hiciera todo lo que hizo y al final en la puerta recibir la paz que da Dios. 3 palabras que quiero que rescates en este versículo 50, que es el último versículo de esta lectura. Paz, salvación y fe. Paz, ¿no? Ve en paz. ¿Qué paz es esta? Shalom, la paz de Dios, la paz con Dios, que no es la paz porque estoy tranquilo, no tengo deudas, no estoy enfermo, estoy tranquilito. No, esa paz que también lo da Dios, no es esta paz. Es la paz eterna, de que no te vas a condenar en el infierno.
Es la reconciliación con Dios. Es la justificación delante de Dios a través de Jesucristo, porque ya no hay deuda con Dios. Ya no hay deuda con la comunidad, ya no hay deuda con la humanidad. No le debes a nadie, porque ya fuiste justificado y paz en tu corazón. Por lo tanto, segunda palabra, salvación. La salvación de la condenación eterna por la paga de tu deuda. Tú no puedes pagar tu deuda, así que te vas a la cárcel para siempre. Eres vendido como esclavo del infierno por la eternidad. Pero Él te agarra y te dice, salvación. Tu fe ha traído salvación. ¿Y fe en qué? ¿Fe en la religión? ¿Fe en el grupo humano? ¿Fe en el cristianismo? No, mi hermano. Fe en una persona. La fe en Jesús. En Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos comunión para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Habacuc 2.4 dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Los fariseos creían en cantidades enormes de fe, olvidando lo más importante de la fe es la persona. Dios. En Dios tenemos que poner nuestra fe. La pregunta no es cuánto crees, sino en quién crees. Sabemos cómo se llamaba el fariseo. Simón. Ahí lo tenemos, Simón el fariseo. Pero, ¿te has dado cuenta que no pronuncian el nombre de la mujer? ¿Cómo se llamaba esta pseudo prostituta? Es anónimo. Como muchos de los seres humanos que sin nombre en medio de la tierra podemos venir a Jesús con la misma actitud y recibir la salvación y una nueva oportunidad para empezar. Así que no importa cómo se llamaba, lo que importa es lo que hizo a los pies de Jesucristo. Y creó esta historia para que nosotros podamos encontrar también a Jesús, no importa el tamaño de tu deuda. Y para que sepamos que tenemos la misma oportunidad de salvación y de paz delante del Señor Jesucristo. Me encantaría poder orar en este instante antes del resumen. Me encantaría poder orar contigo para que pongas tu fe en Jesucristo. Para que no pongas tu fe en las personas. Y como esta mujer no tuvo reparo en mostrar su amor y gratitud a Dios, tú a partir de hoy día puedas venir a Dios mostrando tu verdadero corazón. No importa del qué dirán, porque pecadores somos todos. Hay de quienes lo admiten y quienes no lo quieren admitir. No sé por qué. Pero aquí estamos. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida al Señor? Vamos a orar. Señor Jesús, yo te quiero rogar y pedir en el nombre tuyo, en tu nombre, Señor, que vengas a nuestras vidas y nos hagas considerar realmente el nivel de nuestra deuda contigo. ¿Cuánto de pecado hemos cometido? Y si comenzamos a sumar uno tras otro desde que tenemos conciencia. Señor, no cabrían costales en este mundo ni containers, no cabrían almacenes para poner uno sobre otro cada pecado, cada ofensa, cada pensamiento, cada deseo. Señor, cada cosa negativa, mala, cada ley que hemos roto delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que por favor escuches nuestras oraciones y reconocemos que nuestra deuda delante de ti es enorme, impagable, Señor, y que reconocemos la necesidad de poder ser libres de nuestros pecados. Quiero entregarte, Señor, mi vida y mi corazón. Quiero entregarte, Señor, mis pensamientos, mi cuerpo y todo lo que soy, mi perfume en alabastro, Señor, mi casa, mi vida, mis posesiones, mi cuerpo, mi mente, porque, Señor, nada de esto me llevaría a la eternidad, solamente mi alma para contigo. Y no quiero quedar endeudado, Señor, y ser vendido a la muerte eterna, sino quiero tener vida y paz en ti, solamente en ti, Señor. Recíbeme, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.